Domingo 31 del tiempo ordinario, Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Vosotros haced y cumplid todo lo que ellos os digan, pero no os guiéis por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a vosotros, no os hagáis llamar maestro, porque no tenéis más que un maestro y todos vosotros sois hermanos. A nadie en el mundo llaméis Padre, porque no tenéis sino uno, el Padre Celestial. No os dejéis llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor que es el Mesías. Que el más grande de entre vosotros se haga servidor de los otros, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será elevado. Jesús hace una severa crítica a escribas y fariseos, denunciando y poniendo en evidencia la maldad que los caracteriza, básicamente definida por la hipocresía religiosa, una apariencia de bien y del máximo bien, el bien religioso, una apariencia sin contenido, acorde a esa manifestación externa, sin correspondencia en el corazón. Es frecuente que Jesús proceda denunciando esa corrupción, esa perversión, y lo es porque el mal que aquellos hombres causaban era muy grave, corrompiendo al pueblo de Dios en sus vínculos constitutivos de alianza, y por lo tanto en su culto, pero sobre todo porque es una actitud nefasta, perversa, que se prolonga en la historia y germina como mala semilla en el corazón del hombre religioso. Aquí se denuncia concretamente la usurpación de la cátedra de Moisés, una dimensión magisterial y autoritativa de la ley de Dios, expresada y vivida por el gran conductor del pueblo de Israel, de quienes los fariseos se consideran los auténticos intérpretes. Jesús advierte así uno de los males más graves del hombre religioso, la disociación entre la fe y la vida o entre la fe y las obras. No hacen lo que dicen, denuncia aquí nuestro Señor, y para colmo imponen el peso de la ley sobre los demás sin atenuantes, sin misericordia, sin el espíritu auténtico de la ley, multiplicando preceptos humanos en oposición y en el fondo desprecio a Dios y a su santa voluntad. No es la hipocresía privada, individual, sin resonancias o sin consecuencias para el pueblo de Dios, sino todo lo contrario. Es usar de la ley, usar de los bienes divinos para ir en contra de Dios. Pero Jesús nunca se detiene en la superficie. Su mirada infinitamente luminosa alcanza el corazón de los hombres y pone al descubierto sus intenciones. Todo lo hacen para que los vean. No es un juicio menor, sino la razón misma de la hipocresía, en relación directa con la retribución, con la recompensa que se anhela, con la orientación de la vida. El motivo del obrar farisaico es el reconocimiento de los hombres. Usan de la ley, que en realidad ni siquiera cumplen, Jesucristo lo dice expresamente también, para la vanagloria personal. No buscan la mirada del Padre Celestial que ve en lo secreto, sino la del mundo que solo ve superficies y apariencias.
Solo así puede interpretarse bien lo que nuestro Señor enseña acerca de aquellas denominaciones tan nobles, la de maestro, la de padre, la de doctor. El problema no es el nombre en sí mismo, son nombres nobilísimos. El problema no radica en la atribución como reconocimiento de una determinada condición, de padre, de maestro, de doctor. El problema es el motivo. Ellos lo hacen por vanagloria, usurpan por soberbia esos nombres eminentes, esos nombres tan nobles. Se hacen llamar así para ser vistos, para obtener reconocimiento. Instrumentalizan la dignidad contenida en tales expresiones. Siempre el fariseísmo procede de esta manera. Usa lo más noble para ir en contra de Dios. Usan lo más noble para pervertirlo. Muy por el contrario, deberíamos comprender que toda paternidad proviene del Padre Celestial, como así también todo verdadero magisterio o todo verdadero doctorado en el sentido bíblico de los términos y de las realidades expresadas. Detrás de todo ello está presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, fuente primaria y origen de toda dignidad. Claramente se trata de ser humildes, que no significa negación, sino reconocimiento de los dones divinos, porque de Dios provienen. El verdadero maestro, el verdadero padre, el verdadero doctor, son transparencias, son un reflejo de la suma dignidad de Dios como maestro, padre y doctor, y por eso remiten a Dios en definitiva, en el sentido de la verdadera humildad, que no niega esas condiciones, pero no las usurpa. Grandes usurpadores los fariseos. Los fariseos desvinculan del Creador la dignidad de la criatura. Separan lo que Dios ha unido, contradiciendo aquel gran precepto, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Ellos se consideran artífices de su propia gloria y en el fondo reiteran la antigua pretensión de ser como dioses, algo característico del fariseísmo de todos los tiempos. Que María Santísima nos ayude a ser humildes. Ella proclamó las grandezas de Dios, proclamó la obra que Dios realizó en ella, jamás negó los dones recibidos y su corazón vivió siempre para Dios. Que en nuestra pobre medida también podamos imitarla.